¿Por qué se habla hoy de la nueva cultura emocional? ¿Qué significa esta nueva cultura? Tradicionalmente ha ocurrido un fenómeno que pues, todos hemos sido testigos de su frecuencia, que es la tendencia a dejarse llevar por las emociones, por los sentimientos, de manera que en la vida práctica, con mucha frecuencia, las emociones y los sentimientos tienen más peso que la parte racional de la persona humana, es decir, que su inteligencia y que su voluntad. A esta forma de actuar o de vivir se le ha llamado siempre sentimentalismo, precisamente porque los sentimientos son los que predominan sobre la parte racional y marcan la pauta en la conducta. Hoy en día, cuando se habla de nueva cultura emocional, se refiere precisamente a esta tendencia, pero ya no solamente como un hecho que se da en la práctica, sino sobre todo como algo que se postula como conveniente. Esto ha ocurrido especialmente en países sajones, en los Estados Unidos, donde tradicionalmente la gente solía ser, pues diríamos que más racional, más fría, menos emocional. Y sin embargo, hoy en día está prevaleciendo esta cultura que los propios investigadores en los Estados Unidos han llegado a caracterizar como algo propio del tiempo y del momento actual. Voy a tratar de expresar y de explicar en qué consiste esta nueva cultura. Subrayando en primer lugar lo que acabo de señalar, que el sentimentalismo como predominio de las emociones en la conducta no es algo nuevo. Se reconoce en este caso la necesidad de lo racional, siempre ha ocurrido esto, es decir que se solía ver ese sentimentalismo como una debilidad o como una deficiencia por la ausencia de la intervención de la inteligencia y de la voluntad. En cambio, la novedad está en que se trata de una cultura emocional, es decir, de un planteamiento que defiende que este modo de vivir y de proceder con el predominio de las emociones es el correcto. La consigna es esta: confía siempre en tus emociones. Déjate llevar por tus emociones, porque ahí está la verdad. Lo importante es lo que sientes y eso es lo que tiene que marcar tu conducta. ¿Dónde se manifiesta esta cultura emocional? Vamos a ver en diversos ámbitos donde esto está teniendo claras repercusiones. En primer lugar, en las redes sociales. En segundo lugar, la llamada posverdad y fake news, que tienen una clara influencia de esta cultura emocional. En tercer lugar, lo que se llama el razonamiento emocional. Voy a tratar de explicar en qué consiste en su momento. En cuarto lugar, el considerar las palabras como violencia, una especie de hipersensibilidad que hay hoy en día ante el lenguaje que fácilmente se interpreta como violencia. Después, en la política, la cultura emocional en la política, ha habido quien la ha caracterizado con este término, con esta expresión de cerebro emocional, que es el que prevalece a la hora de hacer o de participar de alguna manera en la política. En el tema del matrimonio, también la influencia de la cultura emocional es muy evidente, lo mismo que en la religión. Son estos los campos en los cuales iré analizando la repercusión de esta cultura emocional para finalmente ofrecer algunas soluciones. Comienzo pues con el tema de las redes sociales.
En el mundo virtual, en el mundo digital, pues nos encontramos, somos todos testigos de que hay una sobreinformación y de que se vive un tremendo inmediatismo. Se tiene información abundante, sobreabundante, mucho más de la necesaria. Y por otro lado, los datos, las noticias llegan de inmediato. Cualquier información que se requiera se consigue de inmediato, pero incluso cuando uno no lo espera, está ya en contacto con lo que está ocurriendo en el momento. Toda esta situación de inmediatismo y de sobreinformación tiene una repercusión muy clara en la persona. Concretamente hace que no se reflexione. Se dificulta la reflexión por el exceso de información y por el inmediatismo. Y cuando la reflexión disminuye o no existe, ¿qué es lo que aflora? Pues las emociones, los sentimientos. Por otro lado, en las redes sociales existe lo que llamamos dictadura del clic, es decir, que los sucesos y las personas se valoran por el número de likes, por el número de reenvíos que logran tener con sus participaciones en las redes sociales. De tal manera que una persona que está presente en las redes sociales, en Instagram, por ejemplo, y pone ahí una fotografía, está esperando con urgencia que le aprueben aquella imagen, le den likes, reenvíen lo que haya podido comentar. Y en ese sentido se genera un estado anímico muy emocional, un emotivismo, una sobreestimulación, porque se vive pendiente de esas respuestas que suelen ser emocionales. Por otro lado, el llamado FOMO y la nomofobia son siglas que expresan fenómenos que están ocurriendo en el mundo virtual. Las siglas FOMO significan Fear of Missing Out, es decir, el temor a perderse algo, a quedar fuera del grupo o de las noticias que otros están teniendo o de la vida que están llevando aquellas personas con las que nos comunicamos. Ese temor a perderse algo, estar fuera, Fear of Missing Out, genera lógicamente una gran ansiedad. Y la nomofobia se refiere a la angustia o a la ansiedad generada por la ausencia del teléfono, del dispositivo. Cuando no se cuenta con él por cualquier motivo, porque se descompuso o porque se olvidó, por lo que fuera, se genera una actitud emocional muy intensa que es de ansiedad. Esto pues también propicia mucho este mundo emocional sobreestimulado. Los llamados influencers pues también tienen una influencia en la parte emocional de las personas principalmente. Quien sigue a un influencer está tantas veces anhelando ser como él o como ella, vivir como ella se presenta con la imagen que proyecta, que muchas veces no responde a la realidad, pero que se ha conseguido crear esa imagen que tiene efectos emocionales de deseo de ser igual, de deseo de hacer lo mismo, de vivir un mundo como el mundo idealizado por el influencer. Esto también altera considerablemente la parte sentimental de las personas, porque se trata fundamentalmente de modelos emocionales. Pues todo esto expresa con mucha claridad, me parece, cómo las redes sociales están tan vinculadas a esta nueva cultura emocional. En el tema de la posverdad y fake news, la posverdad es un término acuñado hace algunos años, no demasiados, que tiene un significado bastante preciso.
Post-verdad quiere decir más allá de la verdad. Es decir, que se trata de un fenómeno en el cual la verdad ya no importa. La verdad ha quedado como relegada o superada. Estamos en una era más allá de la verdad, post-verdad. Y por lo tanto, lo que importa, por ejemplo, al comunicar mensajes en el mundo virtual o en cualquier ámbito de la comunicación, lo que importa es transmitir emociones. Importan más las emociones que los contenidos objetivos. Esto se disparó especialmente y fue cuando se acuñó el término posverdad de un modo ya como más generalizado, con la campaña de Trump cuando iba por la presidencia y con el Brexit en el Reino Unido. Las campañas tuvieron esa característica de decir pues muchas cosas que no correspondían a la realidad, pero que generaban emociones e inclinaban a las personas a unirse a esa propuesta que se estaba presentando. Las emociones, por tanto, en el ámbito de la posverdad, cuentan más que los hechos objetivos y la verdad ha quedado devaluada. Es irrelevante. Por tanto, posverdad y mentira no es exactamente lo mismo. Coinciden en buena medida, pero la mentira tradicionalmente siempre se ha considerado como algo negativo, contrario a la verdad. La posverdad, en cambio, subraya sobre todo la irrelevancia de la verdad. Da lo mismo que una cosa sea verdad o no, mientras que se pueda generar una emoción que mueva precisamente al destinatario. Y muy vinculado a la posverdad están las fake news, que son esas noticias falsas con una intención determinada para conseguir algún objetivo, algún resultado. Son noticias que están dirigidas a las emociones, no son argumentos racionales, sino que pretenden pues tener un impacto en los usuarios o en los destinatarios y por lo tanto muchas veces no hay ningún inconveniente en deformar la realidad como sea, como haga falta, con tal de generar las emociones. Pues está demostrado y está también cuantificado por estadísticas que las fake news hoy en día se difunden con mayor rapidez que las noticias verdaderas, porque ordinariamente quien crea una fake news está buscando provocar un efecto emocional, llamar la atención, mientras que a veces las noticias de los hechos reales pueden resultar más frías o más objetivas y no tener ese impacto emocional que tienen las fake news. Pues esto tiene graves consecuencias en la práctica porque se pierde el valor de la verdad y en cambio todo está situado y cifrado en el mundo de las emociones. El llamado razonamiento emocional consiste en que si la consigna es déjate llevar por tus emociones, confía en tus sentimientos, eso es lo conveniente, eso es lo verdadero, podríamos decir. Entonces, lo que procede es que si después razonas sobre tu conducta emocional, no es para rectificar aquello, puesto que la verdad se da por el hecho de dejarte guiar por las emociones, sino que será, en todo caso, ese razonamiento para justificar el modo como se ha procedido. En otras palabras, se razona en función de la emoción y se sacan muchas veces conclusiones que no son objetivas, pero que están condicionadas por la emoción. Por ejemplo, quien dice, me siento deprimido, por tanto mi matrimonio no está funcionando. Son dos cosas diferentes, son dos cosas distintas, pero hay una conexión por la vía emocional
que lleva a sacar una consecuencia, una conclusión: el matrimonio no está funcionando porque me siento deprimido, cuando la causa en todo caso es otra. Se actúa, por tanto, movido por la emoción, y después se justifica racionalmente esa actuación. No se rectifica. Lo que cuenta es, pues, dejarse llevar por la emoción. Las palabras como violencia, otro aspecto que también está muy en boga hoy en día, que pues suele llevar a exagerar cualquier palabra que puede interpretarse como agresión u ofensa. Hay una hipersensibilidad, ¿no?, de todo lo que pudiera sentirse como agresión. Y ahí entra lo políticamente correcto, que precisamente tiende a evitar cualquier cosa que pudiera parecer ofensiva, y que muchas veces por ese motivo no se dice la verdad. Se genera pues una mentalidad y una disposición de susceptibilidad, de sentirse herido o ofendido por cualquier cosa, por cualquier palabra que puede no tener una intención de agresión, pero que así se interpreta. Por eso predomina lo políticamente correcto. Se habla de las llamadas microagresiones, que son pues breves humillaciones verbales, que nacieron sobre todo en el ámbito de las personas de color en los Estados Unidos, que comenzaron una campaña tratando de exagerar considerablemente cualquier cosa que pudiera suponer un ataque, una discriminación o una ofensa verbal. Y esa tendencia se fue generalizando, sobre todo en las minorías, de manera que es totalmente incorrecto hoy en día decir cualquier cosa que pudiera descalificar a estas minorías en cualquier sentido. Bien, pues este mundo también de hipersensibilidad o de susceptibilidad está muy vinculado a esta cultura emocional que precisamente lleva a tener este tipo de reacciones. En la política se habla de el cerebro emocional. ¿Por qué? Porque las relaciones políticas no se estructuran hoy en día en general por convicciones racionales, sino por adhesión emocional. La gente sigue al líder que le genera una emoción pues más cercana o más familiar. No hay un proceso de análisis racional para tomar partido. Con frecuencia, por ejemplo, se aprovechan los sentimientos de indignación, se explotan esos sentimientos de indignación, que es un proceso emocional, para llevar aquello a consecuencias o a conclusiones a favor de quien está haciendo pues una determinada campaña, etc. Este es el autor Drew Westen, que utiliza el término cerebro emocional y lo aplica a los votantes. Dice, el cerebro del votante actual es un cerebro emocional. Es decir, vota no por lo que los candidatos presentan como argumentación objetiva de sus proyectos, etcétera, sino aquellos van a favor de aquellos candidatos que suscitan los sentimientos correctos, que generan esa, pues, quizá empatía, emocionalmente hablando, para identificarse con ellos, aunque no se conozca bien cuáles sean los contenidos objetivos del proyecto que traigan entre manos. Y entre otras cosas, por ejemplo, el miedo suele ser un eficaz motivador. Se suele explotar con mucha frecuencia, descalificar al otro candidato precisamente porque el elegirlo traería consecuencias perniciosas, y entonces esa reacción de miedo que se puede generar en este ámbito político, pues va a ser algo muy eficaz para
mover a la gente en el sentido que se pretende. El populismo también sería un claro ejemplo de emocional, de predominio de las emociones en el mundo de la política. Se trata de generar pues, sentimientos en contra de lo que pueda estar en sentido contrario a lo que el político está pretendiendo, y explota los sentimientos del pueblo presentando una pues, visión emocionalmente atractiva para atraerlos, para hacerlos partícipes de su programa, etc. Se trata pues de atraer mediante emociones. En el tema del matrimonio es pues, también muy claro cómo la cultura emocional está influyendo considerablemente. El matrimonio, entendido como la unión entre dos personas que se entienden, que se quieren, que se comprometen para toda la vida, que son varón y mujer, es algo que hoy en día se ha desdibujado. ¿Por qué? Porque si lo que predomina en la conducta es la emoción, el fundamento pues para esa unión va a estar en el sentimiento nada más. No va a intervenir la parte racional, no va a intervenir la voluntad adquiriendo un compromiso sólido, sino que la unión pues va a estar apoyada exclusivamente en el sentir amor por la otra persona. Y como los sentimientos suelen ser volubles, es imposible pretender que un sentimiento se mantenga estable e invariable de manera permanente. Pues entonces, en el momento en que se deja de sentir, se deja de tener ese sentimiento hacia la otra persona, hacia la pareja, la relación se termina con mucha facilidad. Es frecuente escuchar la expresión, ¿verdad? Es que nos vamos a separar o nos vamos a divorciar porque se acabó el amor. Y en esos casos lo que ocurre es que se entiende el amor como algo puramente sentimental, no como un compromiso de la voluntad que cuando existe, aunque se haya enfriado la relación, por la decisión de permanecer juntos, puede ser válido y posible reconstruir la relación y conseguir que aflore una vez más ese sentimiento que parecía había decaído, pues vuelve otra vez a tomar cuerpo. Y en el otro sentido, también el criterio emocional lleva precisamente a sustituir a un criterio racional objetivo. De manera que si lo que predomina es lo que se siente, pues entonces cualquier forma de convivencia se puede reconocer como matrimonio. Siempre que haya afecto, apoyo mutuo, pues se pueden unir las personas, aunque no sean de sexos diversos, porque no hay un criterio racional objetivo apoyado en la naturaleza humana que marque el comportamiento de las personas. En cambio, lo que está presente solamente es la emoción, y por lo tanto, si la emoción es lo que cuenta, pues entonces cualquier forma de convivencia será válida. En el campo de la religión ocurre también muy claramente que la cultura emocional tiene una gran repercusión. La religión consiste en la relación del hombre con Dios, la persona humana, el hombre, de la mujer, con Dios nuestro Señor, que nos convoca, que nos invita a vivir con Él
contando con Él, uniéndonos con Él, dejándonos ayudar por Él y por lo tanto siguiendo las directrices que Él nos marca. Esta manera de entender la religión, cuando lo que prevalece es la sola emoción, no ocurre, porque la religión acaba reduciéndose a una especie, diríamos, de sentimiento que busca, pues, tranquilidad, sentirse bien, pero que tiene un carácter fundamentalmente egocéntrico. No es la relación con un Dios personal con el que yo me relaciono para ver qué quiere de mí y cómo sigo sus directrices y su voluntad. Y en la práctica suele ocurrir que una persona que vive una vida religiosa, pero está influida por esta cultura emocional, acaba pues practicando una religión que depende de lo que siente. Esta expresión, yo practico la religión cuando me nace, es muy característica de esta manera de pensar. Cuando me nace, porque es cuando yo me siento auténtico, hacer algo sin que me nazca, pues sería poco congruente. Claro, un argumento en contra de esto sería pues decirle a esa persona, oye, pero hoy ¿por qué has ido a trabajar si no te nacía? No, bueno, pues dirá, es que tengo que sacar adelante a la familia o tengo una obligación. Bueno, quiere decir que muchas veces actuamos sin que nos nazca, sino por otras razones que son convenientes. La religión no es, por tanto, un tranquilizante, ¿no? Como quien se toma una pastilla, una medicina para calmarse, mejorar su estado anímico, sino que es una relación de compromiso con Dios, que indudablemente cuando se vive bien va a dar una gran paz profunda y una gran tranquilidad, pero la finalidad inmediata no es esa. Por tanto, considerar la religión como algo para sentirme bien tiene esa característica precisamente propia de la cultura emocional. Y también está hoy en día muy difundida esa tendencia a las diversas formas de espiritualidad que existen en el ambiente, que se ponen todas al mismo nivel. Por ejemplo, está la cultura del New Age, que es una cultura que pues desde hace ya varias décadas está teniendo mucha repercusión y que pues es más que religión, es pura espiritualidad, pero sin un Dios personal, sin que se establezca una relación personal con un Dios que exista, sino que más bien ahí el concepto de Dios queda difuminado, porque lo que cuenta es el que la persona pues simplemente experimente algún tipo de sensación derivada de esa espiritualidad un tanto difusa. Ante todo esto, ¿qué soluciones podemos ofrecer o en qué podemos concretar algunos caminos de solución? En primer lugar, pues hay que formar la inteligencia, hay que reflexionar, hay que ir en contra de esa tendencia tan marcada a dejarse guiar solo por la emoción, para que sea la inteligencia, la razón, la que guíe nuestra conducta. Por otro lado, formar nuestra voluntad para que sea fuerte, para que tengamos la capacidad de controlar nuestro carácter, nuestro temperamento, encauzar nuestras emociones. No se trata de reprimirlas, pero sí de formarlas con la ayuda de la voluntad, sin reprimirlas, pero tampoco permitiendo que nos desborden. Formar las emociones para que estén alineadas con la inteligencia y con la voluntad y por lo tanto estén orientadas hacia la verdad y hacia el bien. Y finalmente, en el terreno, ahora sí espiritual, es necesaria una formación doctrinal que nos lleve a conocer a Dios, a conocer la doctrina de la religión que profesamos, a conocer las verdades de nuestra fe
y a procurar comprender el porqué de todo aquello que se pueda comprender. Cuando son verdades de fe que no se pueden comprender, se aceptan, pero siempre hay verdades que han de ser razonadas, y las mismas verdades de fe permiten ser intervenidas racionalmente para profundizar en ellas. Pues con esto termino mi exposición, esperando que pues esta influencia de la cultura emocional, que como he señalado está muy en el ambiente actual, pueda no convertirse en un instrumento que nos desoriente o que nos lleve a perdernos en el camino, sino que sepamos comprender que estamos viviendo precisamente en un mundo donde hay este predominio de lo emocional y en el cual tenemos que desenvolvernos adecuadamente, potenciando la parte racional y formando adecuadamente la parte emocional, porque como he subrayado, no se trata de reprimir las emociones y los sentimientos, pero sí de formarlos para que vayan orientados en la misma línea que la inteligencia y que la voluntad y presten un servicio invaluable, indudablemente, para nuestra conducta. Pues muchas gracias.